Aparece en pantalla el área y el tema que vamos a desarrollar en la sesión de la semana número 6 con los alumnos de la institución educativa Jorge Basadre Groman. El tema a desarrollar el día de hoy son las famosas y llamadas garantías constitucionales. Hay que tener presente eso, ¿ah? Tema a desarrollar el día de hoy son las famosas garantías constitucionales. Es el tema que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Garantías constitucionales. Profesor, estamos en la semana número 6 y para desarrollar el tema de las garantías constitucionales correspondientes a esta sesión, tenemos acá lo siguiente. Título de la clase. Título de la sesión es ¿qué son las garantías constitucionales? Es el título de esta sesión. ¿Qué son las garantías constitucionales? Siguiente, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Explicar de manera adecuada el funcionamiento de las garantías constitucionales que protegen los derechos fundamentales. Repito, ¿cuál es el título de la clase? ¿Qué son las garantías constitucionales? ¿Cuál es el propósito de la sesión del día de hoy? Explicar el funcionamiento de las garantías constitucionales que protegen los derechos fundamentales. Muy bien, entonces, profesor, vamos a entender un poquito qué son las garantías constitucionales y por qué son importantes, ¿no? ¿Qué entendemos por garantías constitucionales y cuál es la relevancia del tema del día de hoy? A ver, tenemos en pantalla justamente garantías constitucionales y vamos a empezar justamente con una lectura rápida. Alca Ortiz, fuerte, lea para sus compañeros. Son los medios de protección de los derechos humanos, consistentes en la posibilidad que tiene el titular de un derecho de poner en movimiento el órgano jurisdiccional para la tutele este derecho si es quebrantado o amenazado de vulneración. Muy bien, entonces tenemos acá, profesor, garantías constitucionales. Y dice que las garantías constitucionales son medios de protección. ¿Qué nos protegen, profesor, o por qué es importante estas garantías? Bueno, profesor, las garantías constitucionales son medios de protección de los derechos humanos, ¿ya? Todos nosotros, todas las personas, desde su concepción hasta obviamente su nacimiento y el desarrollo de su vida, todos tenemos derechos. Derechos que nos corresponden simplemente porque, profesor, por ser humanos nada más, ¿no? Por la naturaleza de la humanidad, nosotros tenemos muchos derechos. El más importante es el derecho a la vida, ¿ya? Ese es el derecho más importante de todos. El derecho a la vida. No te vayas a olvidar, ¿ah? ¿Cuál es el derecho más importante? El derecho a la vida. Entonces, profesor, pero para el derecho a la vida no es el único derecho, ¿ah? Es el más importante, pero tenemos más. Derecho a la libertad, derecho al trabajo, derecho a una salud, etc., etc. Para proteger estos derechos existen las garantías constitucionales. ¿Y por qué se denominan garantías constitucionales? Porque muchos de estos derechos se encuentran en la norma jurídica más importante, se encuentran en la ley más importante. Pregunta a mano levantada, ¿cuál es la ley más importante que tienen los peruanos? ¿Cuál es esa ley? No veo a nadie con la mano levantada. ¿Cuál es la ley más importante? Frank Montesa, te escuchamos. ¿De las constituciones? ¿Las constituciones? No. ¿Cuál es la ley más importante? Alcides Velarde Utani. La ley de ¿Qué? ¿Cuál es la ley más importante de todos los peruanos? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿En qué ley? ¿En qué documento? ¿En qué norma? André Tello, te escuchamos. el artículo 26. Artículo 26. Estoy volviendo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la ley
más importante de todos los peruanos? ¿Cuál es esa norma más importante? Michelle Reyes, te escuchamos. Sobre el derecho, la justicia y las normas del ¿Cuál país. es la ley? Ustedes me están diciendo un derecho, me están diciendo un artículo, y la pregunta es, Magna. ¿dónde está? ¿Quién? Levanten la mano y luego hablan. ¿Dónde están nuestras normas, nuestras leyes, nuestros derechos? ¿Cuál es esa norma suprema? Watanabe, te escuchamos, Watanabe. La Carta Magna. Muy bien, Watanabe, por fin apareció la respuesta que uno buscaba, la Carta Magna. Profesor, el documento más importante que tienen todos los peruanos es la Carta Magna, o conocida también política del Perú, y solo tenemos una, no tenemos muchas, ni varias, ni dos, ni tres, ni cuatro, ¿ah? Su nombre es Constitución Política del Perú. Voy a compartir yo la pantalla para que tú puedas ver cuál es esa constitución. Acá está justamente. Este es el documento más importante que tienen todos los peruanos, la Constitución Política del Perú. Es la norma suprema. Cuando te preguntan, ¿cuál es la norma suprema del Perú? Constitución Política. Y acá se encuentran todos los derechos y deberes de todos los peruanos, ¿ya? Porque es un documento válido para nosotros, para todos los peruanos esto es válido. Las autoridades y cualquier persona que viva, que nazca y que se desarrolle en este territorio, está obligado a cumplir estos derechos. No te vayas a olvidar, la Constitución Política del Perú es considerada la norma suprema, ¿ya? La norma suprema. Es el documento más importante que tenemos todos los peruanos. Y justamente en el título 1 se habla sobre la persona y la sociedad. Ahí está justamente. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. ¿Ya? Capítulo 1, título 1 de la persona y la sociedad, capítulo 1, derechos. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Qué más? Artículo 2, derechos fundamentales de la persona. Toda persona en el Perú tiene derecho ¿a qué? A la vida, a su identidad, a su integridad, ¿no, profesor? A libre desarrollo. O sea, tenemos derechos. Somos iguales ante la ley. Mira, ahí están todos los derechos a la libertad. Ahora, ¿qué sucede, profesor, cuando no se respetan estos derechos? Cuando se intenta vulnerar, atacar, quebrar o amenazar estos derechos, ahí aparecen las famosas garantías constitucionales. Es decir, esto que ves en pantalla, acción de amparo, habeas corpus, habeas data, acción popular, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad, estos medios se encargan de proteger los derechos humanos. Entonces yo cuando pregunto, ¿cuáles son los medios de protección de los derechos humanos? ¿No? Las garantías constitucionales. ¿Cuántas garantías constitucionales son? Son 6. ¿Dónde puedo conocer sobre estas garantías? Pregunta, mano levantada. No veo a nadie con la mano levantada. ¿Dónde puedo yo conocer sobre estas garantías constitucionales? ¿Dónde? Mano levantada. ¿En qué lugar puedo yo conocer sobre estas garantías? A ver, Fran Montesa. En la Constitución Política del Perú. Muy bien, en la Constitución Política del Perú se puede conocer sobre las garantías constitucionales. ¿En qué parte de la Constitución Política? Mano levantada. ¿En qué parte de la Constitución Política se puede conocer sobre las garantías constitucionales? ¿En qué lugar? ¿En qué parte?
Levanta tu manito. ¿En qué parte se puede conocer sobre las garantías constitucionales? ¿En qué lugar? ¿En qué parte? No veo a nadie con la mano levantada. ¿En qué lugar? Fran Montesa. En el artículo 200. Muy excelente, Fran, ¿ah? En el artículo 200 de la Constitución Política, yo puedo conocer sobre todas las garantías constitucionales. Mira, vamos a ir a buscar justamente el artículo 200 para que tú puedas comparar y ver de qué. Ahí está, justamente, mira, ahí está. Artículo 200. Ahí está, mira. Llegas al título 5, pregunto, ¿en qué título? Título 5. ¿Cómo se llama ese título? De las garantías constitucionales. ¿Ya? Título 5. Artículo 200, inciso 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Ahí están. ¿Te das cuenta? Ahí nos habla sobre todas las garantías constitucionales. Repito, título 5, artículo 200 de la Constitución Política del Perú, Carta Magna, norma más importante. Pregunta, entonces, si yo siento que un derecho se está vulnerando, se está amenazando, se está quebrantando, entonces voy a hacer uso de mis garantías constitucionales. Pero si, por ejemplo, yo estoy caminando por la vía pública y alguien me quiere detener, o me quiere secuestrar, o me quiere golpear, o simplemente el profesor me retiene y no me deja seguir caminando. La pregunta es, ¿qué garantía constitucional yo voy a utilizar para hacer defender mi derecho de libertad? Manito levantada. ¿Cuál de estas garantías será la que yo voy a utilizar para hacer defender mi derecho de libertad? No veo a nadie con la mano levantada. ¿Cuál? ¿Cuál de estas garantías yo voy a utilizar para hacer defender mi derecho de libertad? ¿Cuál? Levanta tu manito, levanta, levanta. Dairon Riojas. Acción de amparo. De acción de amparo, no, pequeño. A ver por acá. Gracielita Alca. Acción de cumplimiento. No, pequeñita. Montesa, acción de nada. Profesor, no tengo la respuesta. Claro que no tienes la respuesta porque todavía no lo hemos visto, pues. Por eso lo que tú estás haciendo, estás adivinando. Tú estás adivinando, pero no tienes la certeza que esa es la respuesta correcta. Porque todavía no sabemos cuál de estas garantías vamos a emplear. Nosotros sabemos que tenemos derechos y que nuestros derechos están en la Constitución Política. En el artículo 2 están todos los derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, para nosotros conocer cuál de estas garantías yo voy a utilizar si es que, por ejemplo, mi derecho de libertad se está vulnerando, necesito saber qué cosa es la acción de amparo, qué cosa es el habeas corpus, qué es el habeas data, y así sucesivamente. Yo sé que estas garantías sirven para proteger mis derechos y están en el artículo 200, pero yo requiero saber, necesito saber en qué consiste cada una de estas garantías. Por eso lo que nosotros vamos a ver a continuación son justamente estas garantías. Ahí aparece en pantalla entonces garantías constitucionales y vamos a conocer dos, ¿ya? Dos que se encargan de proteger los derechos fundamentales. Mira, acá dice derechos fundamentales. Pregunta para los que han estado atentos. ¿En qué artículo de la Constitución Política se nos habla de nuestros derechos fundamentales? ¿En qué artículo? Gracielita Alca. Artículo 200. No, en el artículo 200 se habla de las garantías constitucionales. La pregunta que yo he hecho es, ¿en qué artículo de la Constitución se habla sobre los derechos fundamentales? ¿En qué artículo? A ver, Ariana Cordero. En el artículo 2.
Muy bien, Ariana Cordero. En el artículo 2 de la Constitución Política se habla sobre los derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, las garantías lo voy a encontrar en el artículo 200, pero los derechos fundamentales lo voy a encontrar a partir del artículo 2. Ahora vamos a conocer cuándo yo voy a poder aplicar mi acción de habeas corpus, cuándo, y cuándo yo voy a poder aplicar mi acción de amparo. Recuerden que tanto el habeas corpus como la acción de amparo son llamadas garantías constitucionales. Muy bien, vamos a pedir un voluntario para que lea en todo caso. A ver, entonces ya he leído Alca. Alvites Steven, lea fuerte acción de habeas corpus y al costado también lea Steven. Steven, ¿no se encuentra el alumno Steven? Steven, Yo, Alvite. profesor. Ya, Steven, lee fuerte, Steven. No, soy Watanabe, profesor. ¿Y Steven? Steven, No está, creo, profe. ¿no está Steven? Bueno, si no está Steven, Yo, entonces, profesor. ya, muy bien, vamos a leer Watanabe, fuerte. Ya. Ya. Las garantías constitucionales protegen los derechos fundamentales. Habeas corpus, acción de las habeas corpus cuando se vulneran o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos, libertad de conciencia y creencia, no ser detenido por deuda salvo los casos o obligaciones alimentarias de los nacionales o de los extranjeros residentes de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de ley de extranjería o sanidad. El de no ser violento para obtener declaraciones. Muy bien, Acción de Watanabe. Ahí nomás Watanabe. Muchas gracias, Watanabe. Entonces, su compañero Watanabe ha leído la acción de habeas corpus, ¿ya? Habeas corpus viene, corpus es cuerpo, ¿no? Habeas, haber el cuerpo. ¿Qué significa esto, profesor? Dice acá, cuando se vulnera o amenaza la libertad. Entonces, mira, escucha, cuando una persona ha sido detenida, retenida, violentada, golpeada, torturada en contra de su voluntad, es en ese momento que yo aplico el habeas corpus. ¿Cuál es el derecho fundamental que se está violentando? El derecho a la libertad. Por ejemplo, ¿qué es la libertad de conciencia? ¿No? Por ejemplo, el policía me ha detenido y está maltratándome para que yo de repente confiese algo que no he hecho. Él no me puede maltratar, no me puede golpear para confesar algo que yo no he hecho. Libertad de conciencia. Él no me puede golpear, detener, porque yo creo en San Martincito de Porres y no creo de repente en Santa Rosita. Libertad de creencia. Dice, no se me puede detener en el Perú por deudas. En el Perú no hay cárcel por deudas. Profesor, si yo le debo al banco 1.000.000 de soles, no puedo ser detenido. Salvo, ojo con ese dato, salvo en los casos de obligaciones alimentarias, ¿no? Imagínate que tú ya eres adulto, tienes hijitos y no le estás dando dinero para que tus hijitos se puedan alimentar. Entonces, ahí sí te pueden detener, pero, dato importante, en el Perú, ¿no? Solamente te pueden detener bajo dos elementos o causales. Causal número 1, por mandato de un juez. Un juez emite una orden de detención, ¿no? Escrita y firmada y foliada por el juez. Y la otra forma de que se te pueda detener es también por flagrancia.
¿Y qué es la flagrancia, profesor Luis Aníbal? La flagrancia es que te encuentren in situ. Profesor, es decir, estaban robando y lo encontraron ahí con las manos en la masa, ya eso es flagrancia, ¿no? Solo bajo un mandato judicial, orden del juez y flagrancia se te puede detener. En ningún otro caso se te detiene, porque si se da otro caso, tú puedes presentar una acción de habeas corpus. ¿Quién presenta la acción de habeas corpus? Un abogado. No es necesario un abogado, lo puedes presentar tú. ¿Y dónde y a dónde se presenta? ¿A la comisaría? No, se presenta al Poder Judicial. Y la acción de habeas corpus procede de manera rápida para que tú puedas ser rápidamente liberado, ¿ya? Recuerda que también procede con la violencia, ¿no? Pero siempre, profesor, ¿qué significa cuando dice derechos constitucionales conexos? Que están conectados a la libertad, pues. Cuando, por ejemplo, te detienen, están vulnerando la libertad. Cuando de repente te violentan para que tú declares algo, están violentando tu libertad, ¿no? Entonces, todo lo que está ligado al tema de la libertad lo ve la acción de habeas corpus. Imagínate que de repente estás viajando en la combi y hay un operativo más adelante de la policía. Están pidiendo DNI y tú de repente no tienes tu DNI a la mano. Bueno, lo que pueden hacer es simplemente pedirte el número y con el número poder fiscalizar que de repente no tengas una orden de arresto, no estés buscado por la justicia. Pero lo que no pueden hacer es llevarte a una comisaría. Si eso pasara, se puede presentar una acción de habeas corpus. Inclusive eso también va para los extranjeros, ¿ya? Los extranjeros que están en el Perú también pueden acogerse a esta garantía constitucional. Es decir, es una garantía que busca que se cumpla lo que está en la Constitución. ¿Y en qué parte de la Constitución está esto? Mira, retrocedemos, ¿ah? Estamos en el artículo 200 y ahora nos vamos al artículo 2, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a observar el artículo 2 para que tú lo puedas encontrar rápidamente, mira. Acá está el artículo 2, ¿no? Y ahí el artículo 2, toda persona tiene derecho, ahí están los incisos 1, 2, y acá está, mira, por ejemplo, el inciso 3, a la libertad de conciencia, de religión, de forma individual y asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. Nadie te puede perseguir por ser hincha de la U, de Alianza, por creer en Jesús, por creer en Alá, no. No hay delito de opinión. Si yo opino que de repente la U es un mal equipo o que Alianza siempre pierde, no me pueden meter a la cárcel por eso, ¿ya? Entonces, en el Perú, el ejercicio público de las confesiones es libre, siempre que no ofenda ni altere la moral, ni tampoco el orden público. Ya está. Eso sería la acción de habeas corpus. Vamos a ver acá justamente. A ver, ¿quién está acá escribiendo en el chat? Lo voy a sacar mejor del aula virtual porque está escribiendo demasiado y no está aportando nada en clase. Y lo voy a tener que retirar de mi aula virtual y ya no va a entrar mejor, porque están escribiendo demasiado en el chat y no está aportando nada en clase. ¿Qué sucede, Gracielita Alca? Cuéntame, ¿qué está pasando en el chat? ¿Qué escriben? ¿Quién? Dame los nombres. Steven y Ariana. Ya, muy bien, entonces a los dos, ¿no? A su compañero y a su compañera que están hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la clase. Muy bien. Vamos a ver entonces la acción de amparo. Para eso vamos a pedir un voluntario para que lea rápidamente. Acción de amparo. Muy bien, justamente tenemos a Maricielo Orbeso. Maricielo, fuerte, acción de amparo. Cuando se vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, excepto los que son protegidos por los procesos de habeas corpus y habeas data, inviolabilidad de domicilio, de la libertad de prensa, información, comunicación y opinión, reunión y asociación, Muy libertad de bien. trabajo, Sigue. participación individual o colectiva en la vida política del país.
Muy bien, entonces, su compañera ha leído, acción de amparo. Y para entender un poco la acción de amparo, hay que entender lo siguiente. Profesor, el habeas corpus se presenta cuando amenazan mi libertad. ¿Y cuándo yo voy a presentar la acción de amparo? ¿También con mi libertad? No. La acción de amparo yo lo voy a presentar cuando los demás derechos, cuando mis otros derechos, que no tienen que ver absolutamente nada con la libertad, se están vulnerando, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona extraña ingresa a mi domicilio, ahí está vulnerando el derecho a la propiedad privada. ¿Ya? Por ejemplo, la propiedad privada no tiene que ver con la libertad. Entonces ahí presento acción de amparo. Cuando de repente, profesor, yo trabajo en un canal de televisión, en un periódico, y de repente me están limitando mi opinión. Mi opinión, la información, la comunicación, presento acción de amparo. Profe, cuando no me dejan reunirme con mis amigos, profesor, en mi casa, cuando no puedo asociarme para formar un partido político, acción de amparo. Profe, cuando en mi trabajo me despiden sin darme ningún motivo, acción de amparo. Profesor, cuando de repente yo quiero intentar participar de manera colectiva o individual en la política de mi país y no me dejan, acción de amparo. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de esta situación. Mira, a ver. Ahí tenemos una primera imagen. A este señor lo acaban de detener los serenazgos, ¿no? Los serenos en todo caso. Y los serenos están facultados para apoyar a la Policía Nacional, pero los serenos tampoco pueden hacer una detención arbitraria si es que al señor no lo han encontrado cometiendo un delito o no hay una orden judicial. Entonces ellos no pueden ser detenidos. En ese momento aparece la figura del habeas corpus. Pero imagínate, por ejemplo, acá. Imagínate que tú eres el dueño de esta casita, ¿no? Y viene la municipalidad y la municipalidad te dice, ¿sabes qué, señor? Voy a tumbar tu casa porque por ahí va a pasar una pista. La municipalidad no podría tumbar tu casa. Y si lo hace, y si quiere tumbar tu casa, está yendo contra tu propiedad. El derecho a la propiedad no tiene que ver con la libertad. Por lo tanto, ahí aparece la acción de amparo. Este señor trabajaba en una empresa y de un momento a otro lo han botado, ¿no? Imagínate que tu papá trabajaba en una empresa y luego lo despidieron sin darle ninguna razón. Bueno, está yendo contra su derecho al trabajo y se puede ir a presentar una acción de amparo, ¿ya? Propiedad, información, todo eso tenemos en la acción de amparo. En pocas palabras, la acción de amparo nos habla sobre derechos que no se encuentran ligados al habeas corpus. Bueno, y luego tenemos una más, la acción de habeas data. Voluntario, por favor, cualquiera. Manito levantada. Muy bien, tenemos por acá, a ver. André Tello, te escuchamos, André. Habeas data, fuerte. Cuando se vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución. Sigue. A solicitar la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública. Se expendúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Muy bien, profesor. Entonces, en la acción de habeas data va cuando se va a vulnerar o amenazar los derechos que hace referencia el artículo 2, pero en su inciso 5 y 6. Por ejemplo, imagínate que tu mamá, acá está tu mamá, ¿no? Tu mamá va a la RENIEC porque quiere solicitar una partida para que tú puedas estudiar de repente el próximo año. Entonces tu mamá va a solicitar una partida de nacimiento y en la RENIEC le dicen que no le pueden dar esa información. Claramente ahí se está vulnerando el derecho a solicitar una información en una entidad pública como es la RENIEC. En ese momento tu mamá podría presentar una acción de habeas data. Ahora imagínate acá también. Imagínate que tu papá está yendo a una comisaría
a pedir, profesor, antecedentes policiales para un trabajo que le han pedido. Entonces tu papá va a la comisaría y la oficial de policía se niega a entregarle los antecedentes policiales. Claramente ahí también se está vulnerando este derecho. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 aparece la siguiente figura. Mira, esto ya lo hemos visto acá. Imagínate que tu papá va a un banco y el banco es el lugar donde tu papá tiene sus ahorros. Pero de un momento a otro, el banco ha publicado el estado de cuenta de tu papá. Ha publicado el nombre de tu papá que tiene ahorrado de repente 50.000 soles. Esto claramente va en contra de esta figura. ¿De qué figura, profesor Luis? ¿Qué dice acá? A que no se suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Es decir, como el banco ha publicado que tu papá tiene tanto dinero ahorrado, ahora los secuestradores o los delincuentes pueden saber que es un hombre con dinero y pueden atentar contra la vida de él o contra la vida de sus hijos o la vida de su esposa. ¿Qué hacer ante esa situación que ha hecho el banco? Se puede presentar una acción de habeas data. Las tres acciones que hemos visto, acción de habeas corpus, acción de amparo y acción de habeas data, tienen algo en común. ¿Qué cosa, profesor Luis? Son garantías que buscan proteger los derechos fundamentales. En la primera, se busca proteger el derecho a la libertad, habeas corpus. En la segunda, acción de amparo, se busca proteger todos los derechos fundamentales que no tienen que ver con libertad, ¿no? Propiedad, reunión, trabajo, educación. Y en la tercera, la que acabamos de explicar, tiene que ver con la acción de habeas data, donde se busca proteger la información, ¿no? Entonces, claramente estas tres garantías están vinculadas a la protección de derechos fundamentales. Muy bien, hasta acá sería la sesión del día de hoy. No te olvides enviarme tu evidencia el día de hoy hasta las 9.